Hola amigos y hermanos todos en el Señor. Decíamos en el último vídeo que íbamos a ver la religión contra el Evangelio. Veamos. Va a ser corto. Los dos pilares que en tiempos de Jesús daban estabilidad y consistencia a la religión era la riqueza y también el poder. Así eran las cosas en el imperio y así sucedería en la religión de Israel. Tener esto muy claro es enteramente necesario para poder comprender el fondo de las enseñanzas que nos ofrece el Evangelio, de forma que quien vive pegado al dinero, aunque no sea consciente de ello, no puede ni enterarse del contenido central del Evangelio. No podéis servir a Dios y al dinero, decía Jesús. No solo sobre este tema concreto, sino para entender lo más importante que Jesús nos quiso enseñar. No es posible comprender a Dios y relacionarse con Él mientras se vive apegado al dinero y en general a la seguridad, al bienestar y al poderío que nos proporciona esa riqueza. Pues bien, la utilización que hacen los evangelios de los sustantivos rico y riqueza y abundancia demuestra sobradamente que el bienestar y la seguridad que da el dinero y en general el capital producen en los seres humanos un efecto del que no somos conscientes, que consiste en que la riqueza y la seguridad que conlleva, que nos ciega, nos incapacita para comprender el fondo de la existencia fundamental que el Evangelio nos transmite. La enseñanza que consiste en quien tiene y retiene su riqueza en un mundo en que hay más tantos seres humanos en la extrema miseria, no puede entrar, dice Jesús, en el reino de Dios. No se trata, hermanos, de quien es rico o vive bien instalado, pueda o no entrar en el cielo o en la vida eterna. En la expresión reino de Dios, la palabra Dios está en genitivo. Se trata de un genitivo explicativo que viene a decir que el reino de Dios es Dios. Por tanto, lo que Jesús afirma es que quien se aferra a su riqueza, sufra quien sufra, muera quien muera, no se relaciona ni se puede relacionar con Dios. El rico que no cede en el apego a su riqueza se incapacita para relacionarse con Dios. El rico que mantiene intocable su riqueza, si es una persona religiosa, no se relaciona con Dios, sino con la representación de Dios. ¿Por qué ese es el Dios que a él le conviene?
El rico que se aferra así a su riqueza no puede relacionarse con Dios, que se nos reveló en Jesús mediante su vida y sus enseñanzas. De aquí que el tema de la riqueza y de nuestra relación con el dinero, el Evangelio es mucho más duro y exigente de lo que normalmente pensamos y de lo que estamos acostumbrados a plantear. ¿Cómo? A juicio de Jesús, lo que cada ser humano pone en juego cuando se trata de su relación con el dinero es el verdadero culto a Dios. Más aún, lo que pone en juego es su propio ser, dice Mateo en el capítulo 6, versículo 24. Es decir, en la relación con el dinero es donde se comprueba lo que cada uno es, el bolsillo, la cuenta, en el banco. Por eso se comprende que los enemigos de Jesús son personas muy religiosas, que eran los fariseos, que piensan y actúan como gente de dinero. Personas tan religiosas como ricas, según Lucas 16, 14, etc., esos son los que Dios despide con las manos vacías, que habla ya Lucas en el capítulo 1, 53. Pero atención, ojo, Jesús no es enemigo de la riqueza, es enemigo del mal reparto de la riqueza. Es decir, lo que Jesús no soporta es que haya individuos y familias a quien les sobra el dinero y solo miran por su propio interés, al tiempo que quienes más abundan, lo mismo en tiempos de Jesús que ahora con los pobres, los mendigos, los desclasados y marginados. La parábola del rico y Lázaro, lo mismo que la del gran banquete que nos dice Lucas en el capítulo 14, del 15 al 24, y Mateo 22, del 1 al 10, son dos ejemplos elocuentes de la mentalidad de Jesús y del mensaje fundamental del Evangelio. Por tanto, la salvación que Dios ofrece y la solución para el mundo son solamente para aquellos que se identifican con los pobres, para los que nadie quiere en esta sociedad que hemos montado y gestionado nosotros, según nuestros intereses y conveniencias. Pues ahí, este corto vídeo, vamos a terminar para no cansar y ver con paciencia y reflexión todas estas cosas. Me recuerdo, por lo que te he dicho muchas veces, el camino abierto por el Papa Francisco es el camino de la verdad, es el camino del Evangelio. Francisco, el Papa de hoy, cree en el Evangelio más que en la Iglesia. Pues a mis hechos, a sus hechos, a los hechos en general lo estamos viendo. Ya él lo dijo. La Iglesia, hermanos queridos, debe ser pobre. Nada de dinero, nada de riqueza, nada de posesiones. Y también debe ser para los pobres. No solamente ya los pobres de que no tienen donde caerse muertos, sino esos pobres que a veces, pues,
no encuentran el camino. Porque las bienaventuranzas, cuando habla de pobres de espíritu, si es verdad, cuando sentimos lo que somos, es decir, que no somos nada, pero que tenemos como una gracia de donde hemos salido, y es que somos vida, que somos plenitud. ¿Y por qué somos vida y plenitud? Porque descendemos de donde descendemos en ser hijos de Dios. Pero hijos de Dios no cualquiera, sino a imagen y semejanza suya. Ahí está el secreto. A veces he contado esto y termino. Tuve un sueño, yo. Y sabes que los sueños, normalmente, no se recuerdan. Pero este lo recordé. Y era un sueño. Era una utopía. Que fuera verdad, no lo sabía. Ni podía saberlo. Y pensé yo, Dios está aburrido. No puede hablar con lo que ha creado. La naturaleza, el mar, las montañas, los animales, las plantas, los peces, toda la naturaleza. No podía hablar con ella. Y entonces dijo, tengo que dejar de estar aburrido. Voy a crear a una persona, a un ser semejante a mí, y ser yo mismo. Y entonces hablaré y dialogaré y tendré comunicación con esa persona. Y creó entonces al hombre de la tierra. Después vio también, que esto ya lo conocemos, que estaba solo el hombre y que tenía conversaciones con Dios, se comunicaban, puesto que eran imagen y semejanza suya. Pero dice, hace falta al hombre también alguien que sea como él. Y entonces creó a la mujer, según el mito, según la manera simbólica de una costilla de ese hombre. Y se creó a la mujer. Pero en definitiva lo que quería expresar, y ese era el sueño, Dios nos ha creado a imagen suya y semejanza. Hemos nacido inmaculados todos, sin culpa, sin pecado. Pero, ¿dónde nos puso en esa situación? Pues en el paraíso. ¿Y qué es el paraíso? Pues lo mejor que podía, aquello que los musulmanes, mal orientados, porque es claro, le dicen los jefes suyos, la mata, destruye, muere, que inmediatamente vas a entrar en el paraíso. Pero ellos no lo hacen los mayores, sino inculcan ese mal entre los jóvenes. Les comen el coco, el cerebro. Pues bien, si partimos de esa realidad del Génesis 3, tenemos resuelto toda la vida de la persona. Porque después de crear la naturaleza, creó lo más grande, que es el hombre y la mujer. Pero
a imagen y semejanza suya. Por eso, cuando no destinamos nuestra vida divina, en servicio de los demás, es decir, haciendo el bien que todos podemos y luchando por la justicia y sacando del fango a tanta gente, no estamos en nuestro cometido. No estamos de lo que debemos de hacer. ¿Y entonces qué pasa? Pues normalmente nos frustramos y sufrimos. El que se frustra está sufriendo. Y cuando estamos sufriendo, también hacemos sufrir a los demás. De esa forma, no se nos quita, porque dicen los teólogos con aquella frase, imprime carácter el ser hijo de Dios y el ser semejante a Él. Pero podemos volver otra vez a lo que éramos, lo que somos, nuestra identidad. Por tanto, cuando yo era niño, oía a la iglesia, no iba a la iglesia, pero lo oía en todos sitios, a los cristianos, que decían a los ricos, haz obras que así te ganarás el cielo. Hermano, amigo, el cielo es gratuito. ¿Por qué es gratuito? Pues sencillamente porque un hijo de Dios tiene que heredar lo mejor, esa vida eterna. Aunque haya sido un criminal, aunque haya sido un terrorista, aunque haya desperdiciado toda la vida, los 80, los 90, los 100 años que Dios le ha dado. Por eso cuando vaya a ver al Padre Dios, es un hablar, es una suposición, pero no es lógico. Algunos no lo entienden. Le dirá, Antonio, ¿qué has hecho? Los 80 años que te he dado para que vivas y puedas hacer el bien, puesto que tú tienes la esencia mía, que yo os quiero arrabiar y que tú tienes que querer a los demás igual, porque eres mi esencia, eres mi imagen, eres mi semejanza. ¿Qué has hecho? Padre, no he hecho nada. He sido un sinvergüenza, he sido un canalla, me he perdido 80 años. Y dirá Dios, es verdad. Pero como yo soy tan bueno, como yo soy Padre tuyo y te amo a rabiar y te he creado, más que te he creado, te he tenido en mi pensamiento toda mi existencia. No has nacido, estás siempre y has estado en mi pensamiento. Y yo lo que creo, lo creo para la eternidad, para siempre. Porque la felicidad la quiero no solamente en la tierra, sino sobre todo y eternamente en el cielo, en la morada misma, para que estéis conmigo, porque habéis salido de mí. Y otra persona que llega y le dice a Dios, Dios, Padre, he hecho obras de caridad, he hecho el bien, me he portado estupendamente como tú querías, los dones y talentos que me has dado los he puesto en práctica. Me vas a dar, decía esta mujer, el mismo mérito, el mismo regalo, el mismo don que a ese bandido terrorista y que lo ha desaprovechado. Y decía la mujer, no lo entiendo, no es justo.
Y Dios le dirá: mujer, ten compasión, ten misericordia como yo la tengo con aquel que no ha sabido elegir y vivir los dones que le he dado. Tú sí, pues ya estás participando. ¿No eres feliz? Sí. Pues magnífico. Pero ten compasión de ese hermano tuyo que se ha equivocado, que ha sido ignorante, que no ha sabido la sabiduría de Dios ponerla en práctica. Y tú sí. Decía un letrero el otro día que veía yo, que decía: vivir el cielo en la tierra. Eso es verdad. Cuando uno ama, cuando uno se dona, cuando uno se entrega a los demás, ya no es el mismo que se ama tanto que quiere expresar ese amor a los demás. Entonces está gustando ya ese cielo prometido. Y más, te diría yo, y esto lo he sacado de Santa Teresa de Ávila: cuando nos desprendemos totalmente de aquello incluso que somos, que es plenitud y vida, lo más grande, hasta desprendernos y quedarnos, como así decir, si se puede explicar, en vacío, entonces es cuando Dios entra, completa la felicidad del hombre. Así es. Por eso llegó a decir Teresa de Ávila: solo Dios basta. Quien descubre esto ha descubierto el tesoro. Bueno, hermanos, aquí quedamos. Estoy siempre dispuesto a dialogar en todo momento. Yo soy cura de la diócesis de Cartagena-Murcia, en España, y tengo el teléfono, por si alguna vez quieres, que es el 639-473242, o a través de Facebook, pues puede entrar fácilmente y ver todos mis escritos, tanto políticos como sociales, acontecimientos religiosos, todo, que es lo que es el hombre, el ser humano. Y ahí podemos dialogar. Ahí puedes entrar, que ahí todavía ya hay estos comentarios sobre el Evangelio en la Iglesia, pues ahí también está ya. Hay 6. Y ahora que entrarán todos estos que estamos grabando. Bueno, un saludo fuerte. Hasta la próxima, que nos veremos porque Dios quiere. Adiós, un abrazo.